Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Yo también fui progre y constitucionalista. Es un título, como verán ustedes, con clara intención provocadora. Pero bueno, antes de nada, permítanme que dedique un minuto a agradecer a todos los seguidores del canal, a todos los mecenas que han aprovechado esta semana, han sacado un minutito para ojear pues, la página web del proyecto hispánico Fortunata y Jacinta para ver pues, los productos que allí ofrecemos con intención de financiar este canal. Ya saben ustedes que el canal no cuenta con el soporte económico de ninguna institución ni pública, ni privada, ni partido político, ni nada por el estilo. Así que solo se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Os recuerdo en primer lugar que ya está disponible mi último libro, El fin de la izquierda, análisis del desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. También podéis encontrar ahí mi anterior libro, Arte, Propaganda y Política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España, así como los nuevos diseños de nuestras tazas. También tenemos marcapáginas, láminas con reproducciones de algunos de mis cuadros, obras pictóricas mías originales, que todavía queda alguna, y alguna otra golosina. En fin, distintas maneras de apoyar económicamente pues, el sostenimiento de este canal. Y también os recuerdo que podéis hacerlo a través del botón gracias y el botón miembros que ofrece la propia plataforma de YouTube. Más cosas que quiero comunicaros, y es que estamos a punto de publicar ya los cuartos encuentros forjados. Ya sabéis, es el primer fin de semana de febrero aquí en Salamanca. Filosofía política para entender la realidad del presente y cómo afrontar los cambios que están por venir. Si todo va bien, haremos público el anuncio de estos cuartos encuentros forjados la semana que viene a lo largo del puente. Y ahora ya sí, da comienzo este programa. Recordamos que lleva por título Yo también fui progre y constitucionalista. Y lo vamos a hacer acompañados de Iker Izquierdo, español, nacido en Baracaldo, pero que vive en Taiwán. Así que nos saluda a miles de kilómetros de distancia. Iker, ¿cómo estás? Hola Paloma, pues nada, sí, a 10.000 kilómetros casi, aquí en el Pacífico Occidental, que por cierto, una vez fue parte de España. Esto lo sabe muy poca gente, pero todavía quedan algunos restos por aquí en el norte de Taiwán de lo que fue Ajá. el Imperio Español. Y nada, muy agradecido por tu invitación y un honor estar en tu canal, que además sigo desde el primer día, desde que empezó. O Muy sea, bien. encantado de estar aquí. Bueno, el placer es mío y además, vamos a ver, el motivo un poco de esta conversación que yo quería hacer con Iker es, bueno, hablar de muchos asuntos. También a lo mejor al final podemos reservar un hueco para que nos cuente cómo se ve la situación de España desde Taiwán, qué está pasando, por ejemplo, a nivel geopolítico también por esa zona asiática en Taiwán, pero fundamentalmente es porque hace unas semanas recibí en mi casa este maravilloso regalo que es uno de los libros publicados por Iker Izquierdo. Iker, bueno, pues es licenciado en Historia, es traductor, es periodista y también es escritor. Tengo entendido que son 4 tomos. Lo que yo tengo en la mano es el primer tomo. Vamos a leer el título. El naufragio de los imperios, Memorias de amor, el reino del ocaso, volumen 1. Por tanto, esperamos más tomos de esta novela, ¿verdad? Sí, esta novela, bueno, el problema que tiene, bueno, el problema es que es muy larga. En Word me salieron como 550 páginas, ¿no? Sí. Que cuando se edita, pues te queda un tochón gigantesco. Entonces, claro, como yo no soy, pues, ni Vargas Llosa, ni Pérez Reverte, ni otros insignes, ¿no? Plumillas de la cosa literaria, pues claro, uno va a la librería o entra en Amazon y ve una novela de 800 páginas y dice, bueno, a ver quién es el autor. Y dice, bueno, ¿y este Iker Izquierdo quién es? Nada, nada. Fuera, siguiente. Y tal. Entonces el editor pensó que quizás convendría, aprovechando que la novela tiene 4 partes, pues sacar 4 tomos de 200 páginas cada uno, pequeñitos, y
bueno, y si va gustando el primero, pues la gente se irá enganchando a la historia y adquirirá los siguientes. Entonces, bueno, eso es lo que hay. El siguiente tomo saldrá ya, pues, dentro de un par de semanas, justo, para la Navidad. O sea Vale, que, sí. porque yo soy una de las que se ha enganchado a la Ah, historia, muy como te comenté. Hay una cuestión, mi madre se lo leyó antes, te comenté por teléfono que, bueno, ella resaltó lo bien escrita que está la novela, con un lenguaje muy fluido, una acción y una narrativa, pues eso, muy rica, muy, muy bien escrito el libro. Y que a ella se le escapaban precisamente las referencias musicales, porque vamos a especificar un poquito. Claro, yo soy del año 77. El protagonista, teóricamente, si no me equivoco, Iker nace en el año 78, es decir, está perfectamente inserto en lo que es mi generación. Y Sí. voy a leer un trocito de la sinopsis que aparece en la contraportada del libro. Dice: el naufragio de los imperios es el relato de un joven de provincias, asturiano en la novela, yo soy salmantina, el del 78, yo del 77, que vive inmerso en la aparente prosperidad y abundancia de la España de cambio de siglo. Efectivamente, yo terminé la carrera de Bellas Artes pues del año 95 al año 2000, justo ahí en el tránsito. Y continúa la sinopsis. Vive en esa aparente prosperidad de España sin que nadie parezca apreciar los síntomas de decadencia. Claro, inmediatamente yo me vi reflejada en este personaje que transita pues esa España del cambio de siglo, inmerso en la caverna ideológica socialdemocratizante de la época, casi por inercia, es decir, desde una especie de analfabetismo político, que es como yo me describí a mí misma tras la primera caída de caballo, que mi primera caída de caballo, luego vamos a hablar de eso, fue a raíz de los atentados del 11M del año 2004. Entonces, bueno, pues yo también fui progre, efectivamente. Es un personaje que ya en este primer tomo empieza a salir de la caverna, Iker. Sí, efectivamente, yo quería contar en primera persona, pues un poco también mi propia experiencia personal. Lo que pasa que, bueno, añadiendo muchos detalles novelescos y inventándome Sí. un personaje, ¿no? Que me permitiese, pues, hablar de todas estas cosas, hablar de cómo era, de cómo fue nuestra juventud, de todas las cosas que nos gustaban, de todas las cosas que nos emocionaban. Y una de ellas, obviamente, pues esta era la música, el cine, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso las referencias musicales, que las hay abundantísimas, pero también las cuestiones políticas, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que, bueno, yo soy de Baracaldo, lo que pasa que el protagonista es de Gijón porque yo viví en Gijón. Llegué a vivir en Gijón precisamente en los años 90. Y a consecuencia de la famosa reconversión industrial, ¿no? Reconversión, cámbiese por destrucción, ¿no? Industrial. Y entonces, pues pude vivir en Gijón en los años 90 y me apetecía que el personaje fuera gijonés. Y sí, y bueno, Gijón siempre ha sido una ciudad bastante progre. Es decir, allí siempre ha gobernado el PSOE. Y aquello estaba lleno pues siempre de gentes más o menos de izquierdas, ¿no? Y yo me acuerdo además que cuando iba al instituto, ¿no? En el bachillerato, en el BUP, pues me acuerdo que la fiesta del Partido Comunista se hacía muy cerca de allí, muy cerca de la zona oriental de la ciudad, que me parece que era donde estaba el hipódromo, no estoy muy seguro ahora. Y entonces era muy divertido porque el Partido Comunista organizaba su fiesta, ¿no? Entonces daban bocatas de chorizo, invitaban a Ismael Serrano, ¿no? Y entonces como Ismael Serrano en aquella época empezó a salir, ¿no? Pues a finales de los 90, pues me acuerdo que yo iba con mis compañeros de clase, que éramos más o menos izquierdosos, ¿no? Y entonces veíamos a muchos compañeros nuestros que sabíamos que eran del PP, ¿no? Y ahí estaban cantando Ismael Serrano y comiendo bocata de chorizo. Entonces era un poco el ambiente aquel de los bachilleres gijoneses. Y efectivamente, yo creo que bastantes de mi generación, incluyendo un personaje
que aparece en el primer capítulo de la novela, que ahora es relativamente famoso en el mundillo de los comentaristas políticos. No diré quién es, pero bueno, él si ve este programa se podrá imaginar, ¿no? Porque fue compañero mío de pupitre y yo creo que esa generación efectivamente nos fuimos desencantando, ¿no? Con la socialdemocracia realmente existente, que era el PSOE, claro, el PSOE de González. Luego vivimos todo el trauma aquel que fue que ganase Aznar, ¿no? Fue un trauma tremendo, ¿no? En la novela cuento, además, una anécdota que es real. Un amigo mío llegó a la cafetería de la facultad y el día siguiente de las elecciones del 2000, cuando ganó Aznar por mayoría absoluta, y dijo, esto es un infierno, voy a escribir un diario todos los días para consignar hora por hora el infierno que nos va a tocar vivir, etc. Bueno, obviamente no escribió ningún diario ni nada, y al día siguiente se lo olvidó. Y más o menos ese era la mitad, era postureo, realmente era más postureo ético que político en realidad. Inmediatamente te posicionabas ante ciertos temas de manera automática, siguiendo un poco la lógica esta de la que habla mi amigo Javier Pérez Jara, que es el PAC ideológico, ¿no? Tú estás en el PAC y entonces, pues si eres del PSOE, tienes que ser pro-palestino, tienes que ser abortista, no te pueden gustar los toros y tienes que subir los impuestos, es decir, cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero como están dentro del PAC, pues inmediatamente te posicionas en cuanto aparece algún tema sobre el que posicionarse. Y entonces, el ambiente en el que yo me movía en esa época, pues era exactamente ese. O sea, éramos como perros de Pablo. En cuanto te daban un estímulo exterior y te daban ¡pum! Así. Pues ya está. Yo creo que muchos de esa generación seguramente nos desencantamos de la socialdemocracia por dos razones principales. Una, seguramente por la diferencia que empezaba ya a ser muy seria entre un ideario socialdemócrata, ¿no?, y la política real económica que llevaban a cabo, pues, el gobierno de Felipe González y luego el gobierno de Zapatero. Pues de liberalización, de privatización de empresas, de flexibilización del mercado laboral, entrada en la OTAN, entrada en la Unión Europea, es decir, cosas que dices, bueno, esto no encaja una cosa con la otra. Pero yo creo que sobre todo se debió a la cuestión nacional. O sea, la cuestión nacional yo creo que fue determinante. En mi caso fue determinante. Desde mi punto de vista, yo haciendo un poco memoria biográfica, yo creo que fue cuando Zapatero empezó a pastelear, como se dice en Asturias, con los nacionalistas vascos y catalanes, ¿no? Y sobre todo en el caso de los nacionalistas vascos, que a mí me pillaba más de cerca. Y entonces yo aquello no lo entendía y no lo podía soportar, porque no entendía yo qué narices podía tener la socialdemocracia que hacer con un partido como el PNV o con sencillamente negociando cosas con ETA, pues que en esa época los muertos estaban todavía muy, muy frescos. O sea, quiero decir que yo he vivido pues prácticamente todos los asesinatos que ETA cometió durante la democracia, ¿no? Y entonces aquello yo no lo soportaba, la verdad. Y me fui desencantando mucho con Zapatero. Yo voté a Zapatero, vamos, no sé cómo decirlo, casi con bandera, venga, vamos, Zapatero y tal. Me acuerdo que en aquella época en Italia hicieron un documental que era Viva Zapatero y tal, ¿no?, que era como el fenómeno Zapatero, ¿no? De ahí, entonces lo hizo la izquierda italiana, seguramente para contrarrestar a Berlusconi y Telecinco y esas cosas, ¿no? Y las mamachitos y tal. Entonces, Viva Zapatero y tal. Y entonces yo creo que mucha gente se desencantó por ahí, porque a raíz de que Zapatero empezó a
a negociar con Cataluña, el Estatut y todas estas cosas, pues ahí surgieron los llamados movimientos constitucionalistas, ¿no? Sobre todo en el País Vasco, pues Sabater, Rosa Díez, bueno, toda esta gente, ¿no? Que luego formaron UPyD, etcétera. Y claro, sales del... Eso yo en la novela no lo cuento tan detallado. Se va... Porque, bueno, antes de... Para que no se lleve la gente a engaño, esto es una novela. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que pasan que no tienen que ver con la política. Lo que pasa es que la política está por ahí, de repente entra y sale, ¿no? Pero, vamos, es una novela bastante, digamos, camaleónica. O sea, de repente es una novela de humor social, como una historia de amor, o como una tertulia literaria, y de repente pues es una tertulia política. Digo, para que la gente no se crea que va a entrar ahí, va a ver, yo qué sé, La náusea de Sartre o algo así, que es todo... nada que ver. Y entonces, bueno, insisto, es esa época de Zapatero en la que yo me desencanto y me alejo por completo de lo que había sido hasta ese momento, pues todas mis ideas políticas hasta el momento, que eran realmente, pues nada, pues de editorial de periódico. Sí. Para que no engañar. De editorial de periódico. Bueno, o sea que tú sí votaste a Zapatero. Yo no llegué, yo lo he contado en alguna ocasión, yo pues eso, en Bellas Artes no se hablaba de políticas. Sí que estaban muy claros las posturas, el postureo, efectivamente, el ambiente ideológico general era socialdemocratizante, pero no hablábamos de socialdemocracia, hablábamos de la izquierda. ¿Y qué era la izquierda? Pues era el País, era el PSOE, pero ya está. Y lo que teníamos era una especie de velo de malla que distorsionaba la realidad, porque por un lado veías a uno, a los que representaban de alguna manera tu posición política, sin reflexión, evidentemente, pues estaban dotados de todas las virtudes casi teologales, ¿verdad? Mientras que el enemigo, en ese caso Aznar, y más adelante a mí todavía me llegó a la época de Rajoy, la distorsión de verles desde una interpretación psicologista absolutamente burda e infantil, como personas, como malas personas, como incluso deformados físicamente. Yo recuerdo con mucha vergüenza haberle hecho a mi padre algún comentario en relación a, pero ¿no te das cuenta de qué cara tiene? ¿Cómo va a ser un buen político? Mírale qué facha tiene, qué cara tiene, en relación, por ejemplo, a Aznar o a Rajoy. Y sin embargo, aquí mismo yo viví la experiencia de que una de las personas de los años 90, pues uno de los personajes populares de Salamanca de nuestra juventud, era un chico muy espabilado que tenía una cresta gigantesca pintada de azul y muy modernito, que escuchaba música techno de origen alemán, que era la misma que escuchaba yo, y que sin embargo era de las juventudes del PP. Entonces, esto de repente te rompía el esquema de decir, vaya, se ha roto ahí, o sea, ¿cómo ha roto el estereotipo? ¿Cómo digiero yo ahora mismo a este personaje? ¿Cómo lo digiero? Entonces no teníamos herramientas para digerirlo, pero vamos a definir de alguna manera qué era eso de progre. Bueno, recordarán ustedes que progre fue un término que los comunistas españoles utilizaban en tiempos del franquismo final precisamente para designar a cierto tipo de izquierdista, socialdemócrata, generalmente hijos de la clase media o de la clase media alta, aparentemente enemigos del imperio yanqui, del capitalismo y de Franco, por supuesto. Pero incapaces, esta era un poco lo que le echaban en cara a los comunistas, ¿verdad? Incapaces de asumir verdaderos compromisos políticos más allá de la asunción de determinados símbolos y poses postizas, eran poses artificiales. Bueno, Iker, efectivamente, cuando en el título ponemos esa idea de progre, es un progre que se afilia a determinadas posturas y pack ideológico sin apenas reflexión. Sí, bueno, no es destripar, porque la novela tampoco es, digamos, que tenga una trama muy complicada, pero bueno, hay un personaje
que empieza a tomar cuerpo en este primer tomo de la novela y que va a ser determinante durante el resto y sobre todo al final, que es Leonardo Pasamonte, ¿no? Que es el marqués de la Merindad, ¿no? Y este señor pues es un diplomático español que es un personaje con el que he hecho mezcla de varios personajes reales, ¿no? Entre ellos, pues, Puente Ojea, ¿no? Porque se interesaba por estas cosas del cristianismo primitivo y era así un poco temperamental y tal, ¿no? Muy polemista. Y también de Chencho Arias, ¿no? Chencho Arias, que fue, bueno, diplomático también español, columnista de periódicos durante mucho tiempo y todo el mundo le recordará porque siempre llevaba pajarita, ¿no? Y entonces, pues yo a este personaje también le pongo la pajarita y entonces pues le doy ese aspecto un poco pintoresco. Pero bueno, el personaje, junto con el director de tesis de este protagonista, pues le hacen una encerrona en un restaurante, ¿no? Y entonces le dicen, mira, tú esos artículos que escribes de cine y de literatura están muy bien vistos y muy bonitos. Pero esas cosas que escribes de política no tienen ni pies ni cabeza o son muy ingenuas. Y entonces lo que le hacen es pues le dan un repaso, ¿no? en toda regla. Y en esa conversación se desliza una de las tesis más importantes de la novela. Que es la siguiente, y es que una gran mayoría de españoles, me parece a mí, habría que... Esto, bueno, sería igual una especulación y habría que hacer alguna encuesta o quizás algún estudio sociológico, pero la sensación que tengo yo es de que la mayoría de españoles no se da cuenta de lo importante que es el factor exterior. Es decir, aquí parece como que la vida política de la nación se resume y se agota en el Congreso de los Diputados. Entonces, si algo va mal en la nación es porque algún político o algún partido político ha hecho algo mal. Entonces, eso se tiene que solucionar en el Congreso de los Diputados dialogando o debatiendo o cambiando el gobierno con unas elecciones y entonces el gobierno que venga tendrá que solucionar eso. Bueno, pues eso no es así. Es decir, la vida de la nación no se resume en el Congreso de los Diputados. Puede ser una sinécdoque, incluso literaria, si no quiere, ¿no? Pero no funciona así. Entonces, hay muchos factores que no están determinados por lo que se decide en el Congreso de los Diputados. Y uno de esos factores, pues es el fenómeno, es el factor exterior, es decir, la presión de otros estados. Es decir, la situación en la que un país está inmersa. En nuestro caso, es determinante el que estemos en la Unión Europea. Es determinante que estemos en la OTAN. Es decir, es determinante que estemos pues, en lo que llaman algunos el imperio informal estadounidense, ¿no? Una especie de imperio informal que sería una especie de reformulación democrática, si se quiere, del dominio indirecto de los ingleses, ¿no? Del imperio inglés, que era el famoso dominio indirecto con los mandatos estos que tenía, por ejemplo, en Egipto y tal y cual. Bueno. Y eso determina por completo muchas de las cosas que pasan en España, empezando por el progresivo deterioro de la economía. Y entonces, no ver eso, pues es estar ciego, realmente. Es estar ciego y pensar que muchas cosas van a cambiar o se van a solucionar con un cambio de gobierno o con un debate en el Parlamento o con la apertura de una comisión de investigación, pues no, eso no es así. Claro. Es decir, hay que saber muy bien dónde estamos, qué presiones recibimos, por qué se toman determinadas decisiones por parte de un gobierno o incluso del Parlamento. Es decir, yo creo que todo el mundo se acuerda cuando de manera express PSOE y PP se pusieron de acuerdo para introducir en la Constitución un tope de gasto. O sea, una cosa que es completamente extraconstitucional. O sea, una Constitución no tiene por qué ponerse a decir que el tope de gasto del gobierno tiene que ser esto. Eso es ridículo. Bueno, pues en 24 horas. Porque dijo Bruselas y dijo Alemania que había que hacer esto. Claro, luego
luego no lo cumple nadie, ¿no? Pero bueno, ahora mira a Alemania ahora, los problemas que tiene con el presupuesto y tal, que se lo ha tumbado el Tribunal Supremo, creo. Entonces, bueno, y habría que ver también, porque claro, yo vivo en Taiwán y Taiwán es una democracia homologada. Y entonces, aquí no tanto, porque está la cuestión de China y los Estados Unidos, pero da la sensación de que en los ciudadanos de las democracias homologadas tienden todos un poco a este reduccionismo parlamentario, ¿no? Es decir, todos los problemas se resuelven eso, con elecciones o con debates en el Parlamento o con votaciones en el Parlamento. Y no es así. Esa es la cuestión. Claro. En tu novela, en esa conversación de alumbramiento, podríamos decir, o como decía Platón, dentro de la caverna, de ayudar a este joven protagonista, un poco ingenuo, a reorientar la mirada. Platón decía que, bueno, que hay veces que, claro, no hace falta subir la escarpada pendiente hasta la luz, que basta a veces con reorientar la mirada. Bueno, pues en esa conversación, estos dos personajes, el director de la tesis y el diplomático, citan efectivamente como casos a tener en cuenta de que la marcha de un país, de un Estado, de una sociedad política no se reduce exclusivamente a esa realidad interna suya, como que todo quedara ahí recluido, sino que precisamente responde también a presiones exteriores muy interesantes, y ellos hablan pues de cómo ya está, evidentemente, Estados Unidos a través de la CIA, muy trabajado por Iván Vélez, la cuestión de cómo ya están preparando en pleno franquismo, pues qué va a pasar con España, que es un territorio geopolíticamente situado geográficamente en una posición muy, muy importante en plena Guerra Fría. ¿Qué va a pasar cuando muera ese Franco? Es decir, ya se está pergeñando desde fuera, respondiendo a intereses de potencias exteriores, cómo reconducir a esa España una vez que muera y caiga el franquismo. Y habla también de la transición. Vamos a ver si ahora nos puedes hacer algún comentario, Iker, porque hoy estamos grabando jueves 30 de noviembre y esta mañana hemos conocido la muerte de Henry Kissinger. Y es un personaje de la transición. Entonces, podemos aprovechar a hacer alguna pincelada sobre este personaje y sobre la influencia de este personaje y de Estados Unidos en general en ese proceso llamado transición en España. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, pues mira, Kissinger le conozco bastante bien porque hice mi tesina de máster sobre él y tuve que leer muchos libros suyos y sobre él. Claro, Kissinger es asesor del Departamento de Estado, asesor para política exterior de Nixon, cuando Nixon gana las elecciones en el 69. Se las gana a Hubert Humphrey, me parece. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente. Y entonces, claro, luego cuando Nixon cae, ¿no? Por el escándalo Watergate en el 73, entra el vicepresidente Gerald Ford y Kissinger se convierte directamente en el secretario de Estado, es decir, en el ministro de Exteriores, por decirlo así. Y entonces, claro, coincide toda la era Kissinger con la transición española y con los primeros años de esa transición española, que también se llama pues tardofranquismo, ¿no? Que es cuando Franco está ya en decadencia física, sobre todo a partir del año 73 y 74, y ahí empiezan ya todavía no está el cadáver, digamos, frío, y ahí empiezan ya a disputarse la sucesión, sobre todo Juan Carlos, campechano primero, ¿no? Como se le suele llamar, pues ahí estaba ya como un águila, ¿no? Esperando, como un buitre, esperando ahí a que cayese el caudillo. Y entonces Kissinger, bueno, antes de nada, quiero recomendar un vídeo de Santiago Armesilla que tiene sobre esta cuestión de Juan Carlos y la transición, porque está muy bien, hace un repaso muy exhaustivo de la implicación de Juan Carlos en la transición con los americanos, hasta el punto de que Juan Carlos muchas veces se comportaba como un agente
al servicio de Kissinger precisamente. También hay que tener en cuenta los cables desclasificados de la embajada norteamericana en Madrid durante todos esos años, que los desclasificó Wikileaks y bueno, están ahí. Y está ahí negro sobre el blanco para los historiadores positivistas, todos esos cables que enviaba la embajada de Madrid a Washington, pues comentando la situación, quiénes eran amigos, quiénes eran enemigos, con quién podían contar, a quién podían controlar, etc. Y uno de ellos era Juan Carlos I. Kissinger viaja varias veces a España durante esos años. Se llega a ver unos días antes de que muera en el atentado Carrero Blanco, se llega a ver con Carrero Blanco en una entrevista en Madrid. Y pocos días después, Carrero Blanco es asesinado por un coche bomba. Muy cerca, además, de la embajada norteamericana en Madrid. Se supone que, bueno, el atentado materialmente fue obra de ETA. Lo que pasa es que hay muchas dudas razonables de que ETA se hubiese hecho un Juan Palomo, ¿no? O sea, y yo me lo como. Hay dudas razonables y hay sospechas razonables de que ETA estaba en connivencia, digamos, con alguien que conocía a alguien de la CIA o del Departamento de Estado. ¿Por qué? Pues porque había que eliminar a Carrero Blanco, no porque fuese un obstáculo para la democracia y la libertad y todas estas cosas. Esa es la ideología oficial o la historia oficial de la transición. Pero Carrero, que era un tipo, yo creo que ha sido seguramente uno de los tipos más inteligentes que ha habido en España en el siglo XX, y bueno, aquí la gente se puede poner de uñas conmigo, pero bueno, yo quiero decir que una cosa es que te dieran palos los grises por orden de Carrero y otra cosa es que el tipo fuera inteligente, o sea, lo era. Así igual que Napoleón también era un tipo inteligente. Lo que pasa que, pues nada, pues montó unas guerras tremendas y ahí murieron millones de personas. Bueno, pues lo que hay, pero era inteligente. Y entonces había que cargarse a Carrero. Y Kissinger, yo creo que, como era también muy listo, pues vio que Carrero era un problema. No hay pruebas de que Estados Unidos ordenase el asesinato de Carrero. No hay ninguna prueba, pero hay dudas razonables, me parece a mí. Vamos, se puede especular sobre el asunto. El caso es que les vino muy bien que Carrero desapareciese, porque Carrero, es decir, Franco ya quería entrar en la Unión Europea, por ejemplo, pero no creo que nadie se crea que un acuerdo de entrada en la Unión Europea de España, negociado por Carrero, y un acuerdo de entrada en la Unión Europea negociado por el PSOE de Felipe González, que les debía todo a los mandamases de la Unión Europea, pues hubiese sido en las mismas condiciones. Eso no se lo cree nadie. Es decir, y también porque Carrero era un tipo que sabía perfectamente, es decir, si uno lee los informes que Carrero le enviaba frecuentemente a Franco, informes de situación, ¿no? Es decir, cuáles son las fuerzas que están aquí ahora mismo funcionando, qué posición tiene que tener España con respecto a esta cuestión, qué beneficios tiene, qué desventajas, si hacemos esto, ¿quién nos puede presionar? Es decir, lo tenía todo perfectamente pensado y claro. Entonces, obviamente, no era tonto. Una entrada en la Unión Europea seguramente pues, no hubiese habido esa reconversión durísima de la industria española y muchas otras cosas, también de la agricultura, que fue otra de las cosas que nos perjudicó muchísimo. Y yo creo y sigue siendo una de las cuestiones, esto de la entrada en la Unión Europea y en la OTAN también, que no se discuten en serio y a fondo. Es decir, oiga, o sea, realmente, ¿qué nos ha costado entrar en la Unión Europea? ¿Qué nos ha costado? Y eso hay que tratarlo. Y bueno, me he ido por las ramas, pero vamos, Kissinger también fue uno de los que presionó en el asunto del Sáhara. Es decir, otro asunto que arrastramos de la transición, el asunto del Sáhara. En los cables de la Embajada de Madrid queda bastante claro que Kissinger presiona a Juan Carlos. Es decir, mira, el Sáhara tiene que ser para Marruecos. Y si no, pues a lo mejor no eres rey de España. Es decir,
Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Y al rey de España, bueno, lo había nombrado Franco como sucesor, pero el que le puso la corona fue Kissinger, me parece a mí, ¿eh? Vamos, insisto, esto son impresiones mías, pero bueno, hay documentos con los que se puede, yo creo que defender esto. E insisto, vean el vídeo de Santiago Armesilla que él cita varios de estos documentos. Entonces, pues sí, Kissinger pues ha sido un tipo de la máxima importancia, yo creo, en el proceso de la transición, y seguramente nadie le ha hecho caso. O sea, nadie hace caso al papel de Kissinger en la transición. ¿Por qué? Pues porque todavía colea la historia oficial de la transición. Yo me acuerdo todavía, igual tú te acuerdas también, de una serie de vídeos que sacó El Mundo, periódico El Mundo, que era la historia de la transición, ¿no? Y que la hacía una periodista del Mundo que murió luego después de una enfermedad, no me acuerdo. Me acuerdo que era la experta oficial, ¿no? de la transición. Y claro, esos vídeos tú los ves y es eso, la historia oficial de la transición. O sea, lo bonito que es todo, o sea, sí. La transición pacífica, de la ley a la ley, todas estas cosas, bueno, pacífica. El asesinato del presidente del gobierno, asesinatos de ETA, un golpe de Estado así un poco ridículo que se dio ahí en el 81. En fin, ¿no? Modélica. Total, pero bueno, en fin. Claro, pero eso es lo que siempre apuntamos, ¿verdad? Que hay que distinguir el plano de la, bueno, podríamos llamarlo de la propaganda, que es el plano de los mitos, de esa historia oficial que necesita evidentemente enriquecerse y engordar con mitos para administrar a la ciudadanía, porque si la ciudadanía conociera de verdad los entresijos de la alta política y de la geopolítica, Kissinger diciendo España es una España fuerte, es una España peligrosa, Kissinger asentado precisamente en la Realpolitik, que para aclarar un poco las cosas, la Realpolitik está asentada o vinculada íntimamente con la razón de Estado. La razón de Estado que debe mantenerse, el Estado debe mantenerse por encima de consideraciones éticas, morales y estéticas. Es decir, una alta política que normalmente no llega al conocimiento de la ciudadanía en general. Quizá cuando se desclasifican documentos pasados 50 años, 100 años, cuando ya no tienen efecto sobre el presente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa alta política generalmente está rodeada de la violencia que es consustancial a la praxis política. Exacto. Entonces, bueno, pues hay que situarse un poco en esa Realpolitik. Claro, el problema aquí, Realpolitik de Kissinger para interés de ese imperio informal estadounidense, no para los intereses de la nación española. Entonces, claro, podríamos hablar ahí en terminología nuestra eutáxicos para el imperio, que en ese momento es todavía la Guerra Fría, es el bloque capitalista todavía, pero distáxicos respecto de los intereses de España. Lógicamente que se había posicionado con el franquismo en la novena posición dentro de los problemas industriales y económicos del mundo. Entonces, esa España fuerte había que domesticarla de alguna manera, domesticarla por lo menos, domeñarla. Entonces ahí está un poco la trampa de estos mitos de la democracia que nos hemos dado, ¿cómo que nos hemos dado? Hay que triturar de alguna manera estos mitos de la historia oficial de la transición española y perder un poquito, como mínimo, perder un poquito de ingenuidad respecto de estos procesos históricos que van configurando la España del presente. ¿La caída de la Unión Soviética está consignada de alguna manera o la podemos aprovechar para hablar un poco de esa indefinición de las izquierdas que empiezan a reír precisamente del acabamiento del comunismo realmente existente, que es el de la Unión Soviética? Sí. ¿Tú personalmente cómo lo viviste, por ejemplo? ¿Cómo lo interpretaste aquello? ¿Eras consciente? ¿No eras consciente? No era muy consciente, yo soy, Tampoco. bueno, mi protagonista es del 79, pero yo soy del 81. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, yo tenía 10 años. Entonces, los recuerdos que yo tengo era que, como a mí me gustaba el fútbol y los Juegos Olímpicos y estas cosas, me acuerdo que
pues de la noche a la mañana pasabas de ver jugar a la Unión Soviética contra Holanda o algo así, o a la República Democrática Alemana contra la República Federal, ¿no? Y pasaba a ser, me acuerdo que hubo un año como de transición y que era la Confederación de Estados Independientes o algo así, ¿no? Que era Rusia y, bueno, todas las repúblicas que se estaban desgajando de la Unión Soviética, ¿no? Y entonces la imagen que tengo yo es un poco esa, la del deporte, ¿no? Porque el deporte es político, además. Es decir, más político que el deporte, con todas esas banderas nacionales, pues imagínate, ¿no? Entonces, ese es un poco el recuerdo que tengo yo de la caída de la Unión Soviética y de todos los líos. Yo me acuerdo que mi madre decía, estos países... Yo conozco la Unión Soviética, pero ahora todos estos países yo me lío. Y tal. Todos los que se desgajaron, ¿no? Y también me acuerdo que ya entrado en los 90 tenía un profesor de historia en el instituto que decía, bueno, los rusos ahora están muy desorganizados, pero cuando se vuelvan a organizar ya verás tú, porque tienen petróleo, tienen gas, tienen no sé qué, tienen no sé cuánto. Entonces me acuerdo mucho de esas cosas, ¿no? Pero realmente no era consciente de todo eso. Es decir, yo empezaba a ser consciente de la importancia de la caída de la Unión Soviética pues mucho después, obviamente, cuando empieza uno a leer libros y a enterarse de estas cosas, ¿no? Y a dejar de soñar, y a dejar de bailar. Sí. Entonces, la caída de la Unión Soviética efectivamente es la caída de la referencia real que había hasta ese momento para muchos partidos de izquierda, sobre todo para los partidos comunistas, ¿no? Es decir, cae la Unión Soviética y, bueno, ¿esto qué es? Es decir, caer... Pues eso, la referencia real, pero referencia real no doctrinal, o sea, referencia real de que era un Estado continental que te podía apoyar. Esa es la cosa, es decir, oye, yo voy a hacer el asalto al poder, pero tengo a alguien que me apoye, la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, pues ¿qué pasa? Venga, pues a las elecciones. Y en las elecciones, ¿qué pasa? Pues que el Partido Comunista de España, por ejemplo, se fue poco a poco debilitando. Y ya sin caer la Unión Soviética creo que ya era Izquierda Unida, o sea, ya estaba ya aquello muy disuelto. Y bueno, luego después pues ha llegado hasta ahora, ¿no? Que el Partido Comunista de España todavía en los últimos 2 años se ha quedado todavía más pequeño porque echaron al Partido Feminista, ¿no? Sí. De Lidia Falcón y tal. Y entonces pues son nada, un chiste. Sí. Un chiste, sale el señor Santiago, que creo que es el secretario de Estado para no sé qué, que es el miembro del Partido Comunista del gobierno, y las cosas que dice son parece Rockefeller, o sea, más que Marx, o sea, parece Rockefeller el tío. Entonces, claro, la caída de la Unión Soviética marca eso, la pérdida de referencia, y supone que todos esos grupúsculos de izquierdas que ya estaban más o menos empezando a estar semidominados por toda esa red de lobbies, de institutos, de asociaciones, de fundaciones que se crean en torno al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Con todas sus subvenciones para proyectos de educación, para proyectos culturales, para tal, para cual. Empiezan a estar ya semidominados por eso, ya ahora están completamente dominados por eso. Es decir, cada 2 por 3 aparece en España el señor Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, el principal banco de inversión del mundo, o uno de los principales, que es un fondo buitre. Cada 2 por 3 aparece por España, luego se va a otro país, a donde hace lo mismo, aparece Soros, pero no solo Soros, o sea, Soros es, digamos, como la cabeza visible de toda esta red de fundaciones, pero Soros, pues nada, es simple, se le ha creado ese aura de Satanás, una cosa así, ¿no? Que bueno, yo le critico bastante en el tercer tomo de la novela, que adelanto que se transcurre en Tailandia. Entonces los tailandeses tienen muy mal recuerdo de Soros, porque si alguien recuerda un poco la historia económica reciente, la crisis financiera asiática del 97 empezó en Tailandia y se expandió al resto del sudeste asiático. Y bueno, aquello destrozó la economía tailandesa porque cuando empezaron los problemas, Soros apostaba sistemáticamente contra el baht. El baht es la moneda tailandesa.
sistemáticamente hasta que cayó. Entonces, ¿qué decir? Lo que pasa es que no es solo Soros, hubo otras personas también que ayudaron a esa caída. Pero, insisto, son esas fundaciones que están muy ligadas a las universidades americanas, que son también muy responsables, en cierto modo, de las ideologías que pululan también por Hispanoamérica, pero también por otras partes del mundo. O sea, en la India o... bueno, aquí en Taiwán es, yo siempre lo digo, es como una especie de protectorado estadounidense, ¿no? Es decir, aquí te encuentras con alguien por la calle y, yo qué sé, de 10, uno tiene pasaporte norteamericano, porque su familia extensa vive en Oakland, ahí en California, o yo qué sé, o en Nueva York, o lo que sea. Entonces, hay unos trasvases ahí de gente y de ideología. Es decir, aquí un taiwanés tiene dinero y lo que hace inmediatamente es enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos o a Canadá. Canadá, que también es ¿no? Una especie de, por utilizar el símil de los castristas, Canadá es una especie de gusanera, ¿no? Del liberalismo postmoderno. Es horrible el sitio. Pero bueno. Entonces sí, se ha sustituido el marxismo-leninismo, que era una ideología muy coherente, muy potente, etcétera, y que tenía detrás un imperio, pues por este postmodernismo blandiblue, que lo mismo te defiende una cosa que te defiende la contraria al día siguiente y que no sabes muy bien a dónde agarrarte, la verdad. No sabes dónde agarrarte. Y entonces es lo que ocurre. Es decir, oyes yo qué sé, a cualquier dirigente de Podemos o de Sumar, Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz te defiende perfectamente la flexibilización del mercado laboral diciéndote que sos de izquierdas y que van a proteger a los trabajadores. Y no tiene ningún empacho. O sea, no se le cae la cara de vergüenza. Le da igual. Yo creo que es porque hemos llegado a un estado en el que realmente los políticos pueden decir lo que les dé la gana. Antes por lo menos disimulaban, ¿no? Ahora ya ni disimulan. O sea, ya directamente mienten o cambian de opinión así como les viene y ya está. No pasa nada. Es decir, ya no son políticos realmente, porque el político, desde Platón, tiene que utilizar la mentira política, pero en beneficio de la nación, o sea, en beneficio del Estado, ¿no? Me parece que Platón, que si no que me corrija alguno de nuestros eximios filósofos, me parece que Platón pone el ejemplo de Temístocles, ¿no? Cuando miente más o menos a la asamblea de ateniense para que creen una flota de trirremes. Y luego esa flota de trirremes efectivamente es la que gana la batalla de Salamina contra los persas. Es decir, esa mentira de Temístocles es eutáxica en beneficio del Estado. Pero las mentiras de los políticos de ahora son mentiras, pues, yo qué sé, como las de Jim Carrey en aquella película, aquella de mentiroso compulsivo. Miente y ya está. No. Sí, sí, y sobre todo eso que dices, que es que han perdido de vista cuál es la finalidad de la política, que es, ahí está la razón de Estado y es la eutaxia y es la conservación del Estado. Sun Tzu, por ejemplo, ya está en esos parámetros, pero el propio Maquiavelo, o sea, la idea, en definitiva, que rescata también Gustavo Bueno, es que la mentira política, o por ejemplo la propaganda, o por ejemplo la censura, no es que haya que descartarlas per se, no son malas per se. Lo que tenemos que valorar es si son prudentes y sabias desde el punto de vista político o imprudentes desde el punto de vista político. Porque, insistimos, la finalidad está en la conservación del Estado. Vamos a dar el salto, me doy yo el salto, los 10.000 kilómetros, Taiwán. ¿Existe también ese, a nivel de verdad, de los políticos que están en la acción política concreta, tienen ese mismo nivel de indefinición que los políticos españoles? También te querría preguntar por la polarización. ¿Está tan acentuada la polarización social allí en Taiwán? Pues sí, hay muchos parecidos. Muchos parecidos yo creo que porque es decir, se da en todo tipo de pensamiento la tendencia al binarismo, ¿no? Es decir, sobre todo en cuestiones ideológicas.
las cuestiones ideológicas inmediatamente necesitan de un enemigo, es decir, necesitan de un adversario que puede convertirse en pegamento, digamos, de un grupo o de una comunidad o incluso pues, de una comunidad política más grande. Entonces, esta tendencia al binarismo pues, es muy fuerte en general, digamos, en todas las sociedades. En el caso de Taiwán lo es sobre todo por el conflicto del Estrecho, es decir, la división política tradicional en Taiwán desde que hay democracia, es decir, desde el año 96. Taiwán hace la transición democrática un poco más tarde que España, unos 10 años más tarde. La división política que hay es, bueno, algunos dirían independencia o unificación. O statu quo, mantener el statu quo o unificación. Aquí varían las cosas, pero yo creo que lo que realmente funciona es la dialéctica de los estados y de los imperios. Es decir, lo que funciona es Estados Unidos contra China. Es decir, aquí es la polarización. Es decir, o estamos con Estados Unidos o estamos con China. Y entonces el espectro político se divide por ahí. Luego, todas estas cosas de las que hemos estado aquí hablando, sobre todo de las ideas posmodernas, etcétera, pues, por ejemplo, las teorías queer, yo qué sé. El feminismo. Feminismo así un poco descocado, feminismo administrado, que llama Sarron, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, una cosa muy importante también, las políticas con respecto a los aborígenes austronesios, aquí en la isla de Taiwán quedan grupúsculos de aborígenes austronesios, la cuestión de las lenguas, como sabes, el chino pues en realidad es una amalgama de dialectos y de dialectos que en realidad son idiomas que muchas veces son incomprensibles entre sí. Entonces, todas esas cosas también están, digamos, entrecruzadas en esa dialéctica entre Estados Unidos y China. Y entonces hay dos partidos principales que más o menos dividen este espectro político. Y en los últimos 7 años, últimos 8, casi 8, porque va a haber elecciones presidenciales ahora en enero, pues esta división yo creo que se ha acentuado. Se ha acentuado porque... ¿Por qué? Precisamente porque Estados Unidos está presionando más a China. Está intentando apretar cada vez más el cerco a China aquí en el Pacífico Occidental. Entonces, Estados Unidos necesita que sus estados vasallos, por decirlo así, pues alimenten la retórica anti-China. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 8 años, retórica anti-China. Y entonces, pero lo que pasa es que eso ha traído... es decir, la población todavía no tiene claro que eso haya traído beneficios. Y la tensión militar ha aumentado, con lo cual y ha ocurrido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha sido bastante importante para Taiwán. Veremos a ver qué de importante en las elecciones. Porque al principio de la guerra, aquí todo el mundo era ucraniano, había banderas ucranianas por todas partes. El sitio donde yo trabajo, que es un ente gubernamental precisamente, pues había banderas ucranianas por ahí, Ucrania por todas partes. Ahora ese fervor está más bien controladito y ya muy poca gente te saca banderas ucranianas por ahí, excepto los más fieles, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han visto qué ha pasado en Ucrania estos 2 años. La destrucción completa del país. No había... Bueno, en principio no es que no hubiera razón, pero bueno, en fin, se podría haber evitado, pero ha sido la destrucción completa del país por el seguidismo acrítico del gobierno ucraniano de lo que demandaba la OTAN y la Unión Europea. Hemos sabido hace poco, porque ahora, claro, como el régimen se está descomponiendo, pues la gente empieza a salir. Entonces hay exministros, asesores que empiezan a salir y empiezan a decir, no, si realmente fue Estados Unidos o fue la OTAN la que presionó para que Ucrania no firmase la paz
en abril del año pasado, en Estambul. Si alguien lo recuerda, al día siguiente de que se hiciese público el contenido del acuerdo, llegó en paracaídas Boris Johnson a Kiev y le dijo a Zelensky, nada de paz, aquí hay que debilitar a Rusia. Entonces, no todo el mundo lo ha visto aquí, pero sí bastante gente lo ha visto, se ha dado cuenta, y entonces ya no tienen tan claro que haya que seguir con la confrontación con China. Y de hecho, el partido gubernamental que ha tenido mayoría absoluta estos 8 años, ahora que empieza la campaña electoral, yo me he estado riendo bastante porque empiezan a decir, no, en realidad China no quiere atacar. No quiere atacar, unos dicen que por esta razón, otros dicen que por esta, pero no se preocupen, no pasa nada. No atacar, que esté todo el mundo tranquilo. Y tal. Y se han dado cuenta ellos mismos de que se les escapa un poco la narrativa, entonces tienen que cambiar el tono. Pero bueno, la sociedad en ese sentido está bastante dividida y, claro, te encuentras con mucha gente que odia a China por encima de todas las cosas y otros que, pues China, pues ahí está. Tenemos que hacer negocios con ellos. Hay cientos de miles de taiwaneses estudiando, trabajando y invirtiendo en China. Quiero decir que y no les pasa nada. Ahí están. Entonces, pues esa es la realidad con la que hay que trabajar aquí. Todo lo demás pues es eso, un poco la retórica electoral, lo que quiere uno, lo que quiere el otro. El juego de espejos. Pero bueno, de China hablaré en el siguiente tomo. El siguiente tomo de la novela, ahí aparecen cosas que yo creo que son bastante jugosas. También, no solo sobre China, sino hablaré bastante de periodismo, de cómo funcionan las crisis diplomáticas y alguna cosa más por ahí. Bueno, Iker, pues recordamos, hemos tratado ya un poquito la primera parte del rótulo que da título a este programa. Yo también fui progre, de la caverna ideológica de la izquierda indefinida socialdemocratizante se puede salir. No es fácil, pero sí se puede salir. Aquí me acuerdo muchas veces de Daniel López porque dice, claro, él cayó muy tempranamente de esa caverna y siempre dice, y no porque yo fuera más listo, y dice, sino porque era menos tonto. Entonces, bueno, vamos a tratar ahora un poquito y ya vamos cerrando la entrevista. Iker, si te parece, la segunda parte. También deje de ser patriota constitucionalista. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué relación tenías tú con estos grupúsculos constitucionalistas? Bueno, pues efectivamente creo que lo he comentado antes, ¿no? Cuando me desencanto de la socialdemocracia, de la izquierda, digamos, oficial, del PSOE con Zapatero, pues mis referencias, digamos, muchas de las personas que me hicieron distanciarme del PSOE de Zapatero, pues fueron estos constitucionalistas vascos, sobre todo, Sabater, Rosa Díez, Santiago González, Aurelio Arteta, es decir, muchos que eran periodistas, que eran políticos profesionales, bueno, figuras públicas como Sabater, que escribían en los periódicos y que iban dando razones, digamos, de por qué estaban en contra de las negociaciones de Zapatero en el País Vasco o con Cataluña, etcétera, etcétera. Y la argumentación, la argumentación era muy coherente en todos, en el sentido de que todos argumentaban desde posiciones de democracia y de la Constitución española. Es decir, por ejemplo, en el caso concreto de ETA, yo me acuerdo que Rosa Díez solía decir mucho y lo decía, que, claro, Zapatero estaba negociando con ETA mientras los demás tenían a tiro a los demócratas. Es decir, como sabes bien, en el País Vasco ocurría lo siguiente, que había gente que identificaba quién era quién y eran los que apuntaban. Y venía la ETA y mataba. Entonces, claro, Rosa Díez decía, nos tienen a tiro a los demócratas. ¿No? Como diciendo, nosotros, porque ETA es antidemocrática y el PNV también es antidemocrático porque le hace el juego. Entonces, nos quieren matar a los demócratas, quieren destruir la democracia, ¿no? Entonces daban una serie de razones que a mí en ese momento me parecían pues muy válidas,
¿no? Y me acuerdo además de un artículo que yo creo que fue seminal en todo este movimiento, que era un artículo de Mario Onaindia. Mario Onaindia, que fue miembro de ETA y fue uno de los que estuvo condenado a muerte, ¿no? En el franquismo, y que luego le fue condonada la pena. Y bueno, fue uno de los fundadores de Euskadiko Esquerra con Juan Mario Andrés, y luego se pasó al Partido Socialista de Euskadi. Mario Onaindia tiene un artículo que escribió que se llama "La Constitución es sagrada". O sea, ese artículo fue, yo creo que el toque, o sea, el seminal, es decir, fue como el pistoletazo de salida de este movimiento constitucionalista en el País Vasco que giraba en torno, pues, por ejemplo, a la asociación Basta Ya, ¿no? En la que estaba pues, gente del PSOE, gente del PP, estaba Abascal, por ejemplo, cuando todavía Abascal estaba en el PP. Estaba toda esta gente, estaba Nicolás Redondo Terreros, gente que había sido de Euskadiko Esquerra, es decir, toda esa gente se luchaba contra el nacionalismo desde el constitucionalismo. Yo al principio estaba muy convencido de eso, hasta que empieza a pasar otra vez el tiempo y empiezas a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y el alcance que tienen esas críticas. Claro, el alcance que tienen esas críticas ahora se ha demostrado, pues 15, casi 20 años después, que no ha solucionado nada. Es decir, la Constitución sigue adelante y acepta todo. O sea, aquí acepta el estatuto, es decir, se acepta la independencia fiscal del País Vasco. ¿Por qué no va a aceptar, yo qué sé, la amnistía o cualquier otra cosa? O que la Guardia Civil se vaya de Cataluña. Es decir, ¿por qué no? Yo estudié Derecho en Oviedo, 2 años. Y los 2 primeros años estudié Derecho Constitucional. Me acuerdo que el profesor que tuve, de las pocas cosas que me acuerdo, pero me acuerdo que el profesor que tuve dijo el primer día de clase: la Constitución española se puede reformar entera. Se puede reformar entera, es decir, se puede hacer lo que quieras. Y si ahora se hace equivalente la Constitución con la nación, como hacían los constitucionalistas, y todavía siguen haciendo algunos, como por ejemplo el otro día le escuché a Lucía Méndez, la famosa periodista del Mundo, que dijo la Constitución, en un programa, dijo la Constitución es equivalente a la nación. Entonces, si la Constitución se puede reformar entera, con la nación puedes hacer lo que te da gana. La puedes trocear, la puedes vender, ¿no? La puedes alquilar, yo qué sé, puedes hacer lo que quieras. Entonces esas posiciones son insostenibles. Insostenibles porque la Constitución no es la nación. O sea, la nación es anterior y es mucho más que la nación, que la Constitución, perdón. Entonces, el alcance que tenían todas esas críticas, pues se ha visto realmente que no ha tenido ningún efecto. Y además, la Constitución aquí parece que es como la causa, porque muchos la critican también, pero luego dicen, no, pero es la única manera que tenemos de solucionar los problemas. O sea, a mí esto me recuerda a un capítulo de Los Simpson, ¿no? En el que en Springfield se declara la ley seca, ¿no? Se declara la ley seca y no se puede beber alcohol. Entonces, después de muchas vicisitudes y de muchas luchas, los ciudadanos de Springfield consiguen volver a legalizar el alcohol. Y entonces, en la escena final del capítulo, aparece Homer Simpson con una jarra de cerveza y dice: por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas del mundo. Bueno, pues aquí parece que la Constitución es causa y a la vez solución de todos los problemas de España, ¿no? O sea, una cosa o la otra. Exacto. Entonces, este rollo del constitucionalismo, pues al final acaba siendo como una especie de morfina que le dan al enfermo terminal, ¿no? Es decir, el médico viene al enfermo terminal y le dice: mira, te vas a morir, pero te podemos dar unas inyecciones que se llaman constitucionalina, te las damos cada poco tiempo, constitucionalina, y más o menos aguantas un año. Pues muy bien, pues nada, pues me doy constitucionalina hasta que deje de funcionar aquello. Entonces la Constitución del 78, pues claro, yo creo que es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida. Y esa es la última epifanía, por decirlo así, que he tenido, ¿no? Dejé de ser progre y dejé de ser constitucionalista, porque con esta Constitución yo sinceramente no creo que se pueda ir a ningún lado. Es decir, no hay más cera que la que arde. Estamos metidos en este laberinto, cada uno hace lo que quiere con ella
y la Constitución se deja porque es flexible y, bueno, Mm. pues cabe de todo. Entonces, pues Claro. bueno. Ento Y ahí y esto se conecta, por cierto, perdón, con lo de la caída de la Unión Soviética. ¿Quieres derribar el régimen del 78? Muy bien. ¿Cuáles son tus referencias? ¿A quién vas a llamar para que te apoye? Pues lo tenemos claro, porque a lo mejor hay alguien que te podría apoyar, pero el problema es que no hay nadie en España, ahora mismo no hay ningún grupo importante ni nadie que realmente diga, tenemos que salir de este atolladero por otra parte, o sea, saliéndonos de la Constitución. Claro, esto inmediatamente, pues imagínate, ¿no? Nos trae a la memoria golpes de Estado, guerras civiles, tal y cual, pero bueno, no tiene por qué ser así, o sea, puede ser de otra manera. Pero bueno, en fin, quiero decir que, y aunque fuese así, pues la historia de la humanidad, por decirlo así, que me perdón sí. por la historia de la humanidad, pero la historia de la humanidad es una gran, como dice mi amigo Javier Pérez Jara, es una gigantesca montaña de cadáveres. Es decir, que aquí el que se ponga a llorar por uno, pues que se ponga a llorar por los miles y miles de millones de cadáveres que hay, ¿no? Mm. Es así. Bueno, pues, damos ya cumplida cuenta de esta segunda parte del rótulo que da título al capítulo de hoy. Efectivamente, esa Constitución que fue redactada con tanta ambigüedad en muchos tramos y con muchísima indefinición, se partió de la idea, como declaraba muchas veces Gustavo Bueno, ¿verdad?, de que iba a funcionar un principio de lealtad y de solidaridad armónica entre las distintas regiones de España, que poco a poco se fueron configurando en las comunidades autónomas, porque esto, hay que decirlo, mucha gente se piensa que las comunidades autónomas se dieron ya inmediatamente, ala, se murió Franco, ala, ya. No, este es un proceso histórico que se hace precisamente llevando a sus límites o a los límites que permite la Constitución, que son infinitos, pues ese entramado, ese texto constitucional que efectivamente pues, da de sí todo lo que nos dé la gana. Y como dice el PSOE, pues la consecuencia última de esa Constitución es el Estado federal, pero insistimos, el Estado federal, ellos realmente están hablando de Estado confederal, aunque no se atrevan a pronunciarlo. En una cosa solo lo voy a nombrar porque es una cuestión que está ya funcionando y que amerita un análisis, y es que muchos políticos, sobre todo afines a estas pues Podemos y Sumar están empezando ya a hablar de pueblo y no de nación. Me estoy refiriendo a que están empezando a utilizar el sintagma soberanía popular en lugar del sintagma soberanía nacional, y eso es muy grave y eso es importantísimo saber a qué se están refiriendo. Pueblo no es lo mismo que nación. Para decirlo brevemente, pueblo, pues sí, sería un poco el conjunto de los ciudadanos españoles, en este caso, que estamos vivos ahora mismo. Nación desborda completamente la idea de pueblo, porque nación es el conjunto de españoles, los que fueron, los que están y los que serán. Es decir, la nación está por encima de la Constitución. Entonces, mucho ojo con esto que están ya poniendo sobre la mesa en el discurso partidos como Podemos y Sumar, soberanía popular, mucho cuidado con esto que están diciendo. Pero bueno, lo dejamos para otro capítulo. Iker, vamos a cerrar ya esta jugosa y nutritiva entrevista. Te quiero agradecer pues, tu generosidad acompañándonos esta tarde. Vamos a recordar bueno, pues que ya está disponible, sobre todo, bueno, pues a través de Amazon, El naufragio de los imperios, Memorias de amor, El reino del ocaso, volumen 1 y el volumen 2 que estará ya en máquinas, imaginamos, ¿no? En un par de semanas antes de Navidad tendremos ese segundo volumen, a ver las peripecias del protagonista que ya estará situado en China. En fin, Iker, muchísimas gracias por tu compañía. Pues nada, muchas gracias a ti, Paloma, por tu amabilidad. Bueno, muy bien. También antes de despedirnos, pues recordarles a todos ustedes que también está disponible El fin de la izquierda. La idea importante de este libro es la palabra desbordamiento, es decir, hay que situarse en la dialéctica de estados y de imperios para entender lo que ocurre en nuestras sociedades políticas. Y ahora ya sí, agradeciendo pues, su apoyo y generosidad a todos los mecenas y seguidores del canal, nos despedimos a la usanza de Chun Tzu, diciendo como siempre, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Chao, chao.
Thank you.